Estamos ya a 20 días de las elecciones presidenciales estadounidenses y toda la atención ahora sí se enfoca en esos 5 o 6 estados bisagra clave que van a determinar el resultado de la elección y que cada partido tiene una hoja de ruta para tratar de armar ese rompecabezas de los 270 votos que se requieren en el colegio electoral para ser declarado presidente. Hay que recordar que en el 2016 Trump lo gana precisamente porque le arrebata 3 estados que habían sido sólidamente demócratas desde hace mucho tiempo, desde hace décadas: Michigan, Wisconsin y Pensilvania, por un total de 77,000 votos repartidos entre los 3 estados, es decir, por muy poquito. Y eso es lo que hizo la diferencia en el colegio electoral a favor del presidente, del ahora presidente Donald Trump. Bueno, pues camino al 3 de noviembre, la mirada está puesta en estos 5 o 6 estados bisagra, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, por la importancia que tiene para Biden recuperar esos 3 estados para la causa demócrata en el colegio electoral, junto con Arizona, Florida, que ha sido un estado bisagra clave desde aquella famosa elección del 2000 en la que en la que Bush le ganó a Gore por 537 votos el estado y por lo tanto el colegio electoral, y que llevó a una disputa que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, en la cual los demócratas, recordarán ustedes, o algunos de ustedes ciertamente, el reclamo de un recuento, ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, que la Suprema Corte negó. Y junto con estos 3 estados que fueron demócratas: Michigan, Wisconsin y Pensilvania en el colegio electoral, Arizona, que votó por Trump en el 2016 por 4 puntos, Florida, está también el estado Carolina del Norte, que votó por Barack Obama en el 2008, votó por Mitt Romney en el 2012 y se decantó por Donald Trump en el 2016. Esos son los 5 o 6 estados claves que van a determinar el resultado. Hoy me voy a enfocar en 2 de esos estados porque tienen 2 factores en común que los hace muy interesantes y que son muy relevantes, sobre todo para los latinos, los hispanos en Estados Unidos, y ciertamente para México y su diáspora de mexicoamericanos en Estados Unidos, y el peso que estos tendrán, sobre todo en uno de estos 2 estados, en poder decantar la elección a favor de Joe Biden. Arizona, Florida. Arizona, un estado que, como les decía, Trump ganó en el colegio electoral por 4 puntos porcentuales en el 2016. Florida, un estado que está, si uno ve la lista de votantes registrados en el estado, está prácticamente partido a la mitad. 39% de los votantes registrados en Florida se identifican como demócratas, 37% de los votantes en el estado se identifican como republicanos, el resto o se registran como independientes o no se registran con algún tipo de afiliación partidista o política. Y por lo tanto, nos sorprende que los últimos resultados en el colegio electoral en Florida han sido enormemente estrechos, reflejando esta polarización, esta división. Obama ganó el estado en el colegio electoral en el 2008 por 2.3 puntos porcentuales. En su reelección lo ganó con un margen mucho más estrecho de 0.9, y Trump lo ganó en el 2016 con un margen de 1.1. Aquí lo que va a ser determinante primero es cómo vota el segmento de la población blanca mayor a 65 años. Y segundo, el voto latino. El voto latino, a pesar de que todo el mundo tiende a asociar a Florida con el voto cubano-americano, pues el voto cubano-americano cada vez más es un porcentaje cada vez más pequeño el total de votantes latinos en el estado. Puertorriqueños, dominicanos, colombianos, ciertamente mexicanos, hoy por hoy conforman el 72% del electorado de origen hispano-latino en el estado. Solo 33-34% cubano-americano, es decir, el porcentaje del votante cubano-americano
se ha ido diluyendo con la llegada de otras comunidades de origen latino al estado. Pero para Trump, evidentemente, la clave, garantizar que hasta el último voto cubano-americano vota por él. Esto explica, como lo hemos comentado aquí en otras videocolumnas, el papel que han jugado todos los pronunciamientos de este gobierno estadounidense con respecto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, desde el estado de Florida, porque todos los discursos sobre estos países se han dado en ciudades del estado de Florida. Y porque además el voto puertorriqueño que ha llegado al estado después del huracán María en Puerto Rico en el 2017 puede jugar un papel de equilibrio, incluso de definir el estado a favor de Joe Biden. ¿Por qué? Porque el voto puertorriqueño en general, el que está asentado en Estados Unidos, hay que recordar que los puertorriqueños desde la isla no pueden votar por el presidente del país, pero si viven en alguno de los estados, de los 50 estados de la zona continental estadounidense, ahí sí pueden emitir su voto a favor del presidente. Pues resulta que del 2017 a la fecha han llegado más de 100,000 puertorriqueños que salieron de la isla como resultado de los efectos devastadores del huracán María. Y no hay que hacer aquí ningún mago, ni encuestador, ni estratega electoral sofisticado para saber cómo van a votar la mayoría de estos si es que se registraron y salen el día de la elección a votar, sobre todo cuando recordamos las imágenes de Donald Trump aventándoles rollos de papel de baño en las acciones de respuesta a emergencia del gobierno federal estadounidense al huracán María. Entonces, para Trump es fundamental equilibrar ese potencial nuevo voto puertorriqueño que pudiera, con esos márgenes tan estrechos en el estado, inclinar el estado a favor de Joe Biden. Joe Biden buscando también nivelar eso con el voto de los adultos mayores de 65 años, uno de los sectores que ha sido más golpeado evidentemente por el COVID. El COVID, el tema más importante en impulsar esta elección como un referéndum a la gestión de Donald Trump. Y estos dos grupos, voto hispano y adultos mayores blancos a 65 años, también son el mismo bloque fundamental que va a determinar lo que ocurra en Arizona. Arizona, un estado que nunca ha votado por el Partido Demócrata en el colegio electoral, que repito, Trump se lo llevó por 4 puntos porcentuales en el 2016, pues ahora está en juego. Biden está 2-3 puntos a la cabeza en Arizona. Si Arizona, un estado realmente seguro, republicano, se fuese a votar por Joe Biden en el colegio electoral, eso puede ser el final de las aspiraciones de reelección del presidente Donald Trump. Y hay en particular un condado, el condado de Maricopa, que es donde está Phoenix, la ciudad más importante del estado, la que tiene la mayor concentración urbana, que es en muchos sentidos el baremo de lo que puede ocurrir no solo en Arizona, sino en muchos condados del país que tienen extensiones suburbanas muy grandes con un centro urbano, en donde es precisamente donde Biden ha hecho avances muy importantes a costa de Donald Trump, con esos votantes suburbanos blancos que en el 2016 votaron de manera muy importante a favor de Hillary y que ahora parece ser que se están decantando a favor de Joe Biden. Arizona y el condado de Maricopa tienen además dos otros elementos muy importantes. El primero, el condado de Maricopa es una de las zonas del país que más familias de ya sea veteranos del ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de militares en activo. Y si vemos las últimas encuestas entre familias que tienen algún integrante de la familia en las Fuerzas Armadas o que ellos mismos son militares, por primera vez en una elección presidencial, las encuestas entre efectivos en activo en las Fuerzas Armadas está decantándose a favor de Joe Biden por 3-4 puntos porcentuales. En Maricopa, en el condado de Maricopa y en Arizona hay una altísima concentración de veteranos, de familias con algún miembro de la familia en activo en las Fuerzas Armadas, y es un segmento también muy importante que puede decidir lo que ocurra en el condado de Maricopa y por lo tanto en Arizona. Y finalmente el voto hispano, aquí sí mayoritariamente mexicoamericano, que es en gran medida el que está nivelando mucho
las condiciones de la lucha por este estado en el colegio electoral. Pareciera ser que a pesar del peso del voto latino en Arizona, a pesar del peso del voto latino no cubano-americano en Florida, la campaña de Joe Biden ha hecho una apuesta, es una apuesta ciertamente arriesgada, porque si no le sale la jugada puede perder los dos estados, que está basada en un planteamiento fundamental. El voto latino no acaba de participar con los niveles que debería participar en términos del número de latinos que tienen derecho a votar, es decir, los niveles de participación del voto hispano a nivel nacional siguen estando por debajo del potencial de voto de este segmento sociodemográfico. Pareciera que la campaña de Biden ha hecho el cálculo de que no lograrán movilizar mucho más al voto hispano para participar en las elecciones y que por lo tanto es más importante invertir en movilizar a estos votantes estadounidenses blancos mayores de 65 años, jubilados, que han sido devastados económica o epidemiológicamente en términos de salud pública por la pandemia del COVID. Es una apuesta arriesgada, no deja de tener cierta racionalidad. Si comparamos con el 2016, los hispanos estaban mucho más cerca y tenían mucha más afinidad y mucho más cariño por Hillary Clinton de lo que hoy le tienen a Joe Biden. A la inversa, los mayores de 65 años, blancos, sobre todo votantes indecisos, independientes, ese 12-13% de votantes independientes que van a definir esta elección, esos votantes le tienen mucho más aprecio a Joe Biden del aprecio que le tenían en el 2016 a Hillary Clinton. Esta parece ser la apuesta de Biden en estos dos estados fundamentales de Arizona y de Florida. La noche del 3 de noviembre será muy importante que observemos lo que está pasando primero en el condado de Maricopa, en Arizona, para poder determinar si Arizona se pinta de azul por primera vez en su historia, y el voto puertorriqueño, sobre todo en este corredor de la carretera interestatal I-4 que conecta Orlando con Tampa, es decir, uno y otro lado de la península de Florida, si hay un brinco importante en votación hispana, sobre todo puertorriqueña en este corredor, que podría ser el indicio que Florida regresa en este ciclo electoral a votar a favor de un presidente demócrata. Pero nada está escrito, está todavía muy cerrado, las tendencias parecen estarse moviendo a favor de Joe Biden, pero también hay que tomar en cuenta que el mayor número de votantes en estas últimas semanas que se han registrado para votar, todavía hay tiempo para que muchos votantes se registren para poder emitir su voto. El mayor brinco ha sido entre blancos sin educación universitaria, en general a nivel nacional, sobre todo en Florida, sobre todo en Arizona. Estos son sectores de voto 100% trumpistas, así que habrá que esperar a ver qué ocurre en estos dos estados en donde Biden ha echado los dados, ha hecho una apuesta a contrapelo de lo que muchos pensarían, buscar movilizar ese voto latino que es tan importante en los dos estados, apostarle a la movilización del voto de adultos blancos mayores a 65 años que votaron en contra de Hillary Clinton en el 2016 y que en su gran parte son votantes independientes o indecisos. Veremos si Joe Biden el 3 de noviembre tenía razón en jugar así sus cartas en estos dos estados claves de Arizona y de Florida.